Santo. Fuerte, fuerte ese aplauso para el Señor. Fuerte, fuerte ese aplauso para el Señor. Padre, gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesús, tu diestra, tu mano preciosa, Señor, hasta aquí nos ha sostenido. Padre, gracias, Señor, esta mañana, Señor, que podemos venir a tu casa para alabarte, para adorarte, Señor. Padre, guíanos, dirígenos, Señor. Palabra de Dios, voz de Dios, guianza y dirección de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos esta mañana, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, que es lo más importante. Tu presencia cambia, renueva, transforma nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Gracias, gracias, Señor. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, bendecimos esta hora, Señor. Toca nuestras vidas, cambia, renueva, transforma, Señor. Trae paz, una nueva luz, una nueva esperanza, Padre amado, Señor, en Cristo Jesús. Tomados de tu mano preciosa, Señor, que nada ni nadie nos separe del amor de Dios. Padre, gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias esta mañana por poderte alabar, adorar, Señor, por venir a tu casa, Señor. Conforme dice tu palabra, nos gozaremos y nos alegraremos, Señor, con los que decían a tu casa iremos. Padre, gracias, Señor, gracias. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor esta mañana. Sean todos bienvenidos, bienvenidas nuestros hermanos allí por YouTube, por Facebook, también bienvenidos. Por favor, iglesia, tome asiento. Invitamos a los niños. ¿Dónde están los niños, las niñas? Vengan. Queremos orar por los niños, por las niñas. Vengan aquí adelante. Queremos orar por ellos, bendecirlos. Todos los niños allí en casa también, que usted pueda bendecir a sus hijos, a sus hijas, sus nietos, los niños que están allí en casa también los puedan bendecir, orar por ellos, decir que Dios sea guardándolos, ayudándolos. En el nombre glorioso de Jesús queremos bendecirlos, que el Señor sea llenando sus vidas, su mente, su corazón, trayendo paz, bendición y fortaleza también a estos niños en el nombre de Jesús. Bendición y gracia para sus padres, para papá, para mamá, para los abuelos, todos aquellos que cuidan los niños. Extendamos nuestras manos y oramos por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, todos estos niños y niñas, Señor, que están delante de tu presencia, Señor. Hoy vienen a tu altar, Señor, para alabarte, para adorarte, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Bendice su papito, su mamita, Señor. Bendícelos, Señor, los que los cuidan, Señor, sus tutores, Padre. En el nombre de Jesús los bendecimos, Padre amado, Señor. Mira también sus cargas, sus luchas, sus sueños, sus anhelos, Padre amado, Señor. Aunque están comenzando, Padre, en el nombre de Jesús los bendecimos en esta mañana, Señor. Padre, pedimos la bendición del Dios Todopoderoso, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor esta mañana en el nombre de Jesús. Bendecimos los niños en esta hora en el nombre de Jesús. Mis amados, estamos terminando ¿qué? Estamos terminando el año. ¿Cuánto nos falta para terminar el año? Como lunes y martes ya. El martes estamos terminando y despidiendo el año, pero estamos haciendo que tenemos que hacer inventario, hacemos conclusiones, miramos y decimos, oiga, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando este año? Y la pregunta entonces, ¿usted ha terminado un año en bendición? ¿Sí o no? ¿En bendición? Y algunos callan, ¿verdad? Porque tal vez ha pasado alguna situación. Algunos, pregunto en esta mañana, tal vez algunos hemos perdido un ser querido. Tal vez usted perdió su trabajo. Tal vez usted anhelaba, soñaba con algo diferente y no se ha cumplido. También pasa, ¿sí o no? También, ¿verdad? En nuestras vidas. Y eso es lo que nos quiere Dios aterrizar en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y tenemos un título en esta hora: Cristo, nuestra única ¿qué? ¿Cuál es nuestra única esperanza? Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador. En Él, el autor y consumador ¿de qué? De la fe, el único Dios verdadero, el único que cambia, que renueva y transforma ¿qué? Nuestras vidas. Y en esta hora
tenemos que decirle al Señor que Dios nos ayude para entender que su palabra. Miren lo que dice la palabra del Señor. Quiero invitarles para que abra la escritura, el Salmo 119, 114, libro de los Salmos 119, 114. Pero quiero leerle la Nueva Versión Internacional. Dice: tú eres mi escondite y mi escudo. Y dice: en tu palabra he puesto mi esperanza. ¿En quién? Mi esperanza está puesta ¿en quién? ¿En los hombres o en Dios? Está puesta en su trabajo, en lo que usted hace o en lo que usted sabe. ¿O en quién ha puesto su esperanza? ¿En quién? En Cristo, es nuestra única esperanza. Por eso preguntar esta mañana, tal vez hemos pasado este año, ha sido un año tal vez difícil, ¿verdad? Complicado para algunos, para otros de mucha bendición, pero nuestra esperanza debe estar puesta ¿en quién? En Cristo Jesús. Y por eso la palabra nos habla en esta mañana, ¿verdad? Que en tu palabra he puesto que mi esperanza. ¿En la palabra de quién? En la palabra de Dios es que tenemos que colocar nuestra esperanza. Por eso le quiero pedir un momentico para que oremos y le digamos: Señor, cierre un momentico sus ojos y dígale: Padre, ayúdame a enamorarme de tu palabra. Allí en casa también, nuestros hermanos en YouTube y en Facebook, también oren, dígale: Señor, ayúdanos a enamorarnos de tu palabra, Señor, porque tu palabra es vida. Padre, gracias en esta mañana, Señor, porque podemos venir a tu casa para alabarte, para adorarte, Señor. Ayúdanos a entender tu voz, tu palabra, Señor. Que nuestra esperanza está en ti, solamente en ti, no en lo que yo sé, lo que yo tengo, sino que es en mi esperanza está fundamentada en Cristo Jesús y enamorarnos de tu palabra, Señor. Amén y amén. Ayúdanos. Dice la palabra en el libro de Santiago, en la carta de Santiago 1:22 en adelante, dice la palabra: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, y engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro que natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor que olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será ¿qué? Bienaventurado en lo que hace. Por eso nuestra fe, nuestra esperanza debe estar puesta ¿en quién? En Cristo Jesús. En Él es el que tenemos nuestra esperanza, nuestra fe. No en lo que yo tengo, lo que poseo, en lo que voy a hacer, no en lo que tengo en el banco. No, es en Cristo Jesús. Claro, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que esforzarse, sí, pero siempre puesto nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, en su palabra, en su amor y en su misericordia. Por eso en esta mañana la palabra del Señor dice que no seamos sea solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Tenemos que ser hacedores, vivir en esa fe y en esa esperanza, tomados de Dios. Dios, por eso oramos al iniciar: Señor, ayúdanos a enamorarnos de quién, de la palabra de quién, de Dios. Pero necesitamos enamorarnos, hermanos, porque aquí recibimos conocimiento de la palabra del Señor, pero si usted no se enamora de Dios, si usted no la vive, no la va a poder cumplir. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener conocimiento, pero necesitamos enamorarnos de Dios para poderla cumplir, y la cumpliremos fácilmente. ¿Por qué? Porque la amamos. Cuando usted ama a alguien es porque lo conoce, porque ha tomado tiempo y ha invertido tiempo en esa persona, ¿verdad? Y entonces usted dice: ahora sí puedo saber que sí le amo. Cuando usted invierte el tiempo en la palabra, hermano, puede decir: Señor, te amo, y porque te amo entonces voy a cambiar. Dígale a su hermano, dígale: el primero que tienes que cambiar eres tú. Dígale: el primero que tienes que cambiar eres tú. Cuando tú cambias, tu familia cambiará. ¿Cuántos decimos amén? Cuando tú cambies, porque es fácil decirle: oiga, mire sus errores, mire sus fallas, y señalar y estar, ¿verdad?, hablando de la persona y hablar de otros. Pero es importante, hermano, y usted en esta mañana, otros hermanos que están allí,
en sus casas o tal vez descansando, ¿verdad? En YouTube y en Facebook, diga: el primero que tengo que cambiar soy yo. El primero que tengo que cambiar, ¿quién es? Soy yo. Si tú cambias, tu familia cambiará. Si tú cambias, tu casa cambiará también. Pero necesitamos cambiar, hermano. Por eso la palabra en esta mañana: no seamos solamente ¿qué? Oidores, sino hacedores de tu palabra. Cuesta cumplir la palabra, ser obedientes. ¿Cuesta, sí o no? Claro que cuesta. Pastores también, sí, claro, también nos cuesta obedecer, nos cuesta cambiar, nos cuesta ser renovados, transformados. Es que yo siempre lo he hecho así. Pues hay que cambiar. Decía el pastor Javier hace ustedes que nos volvemos ¿qué? Tercos, ¿verdad? A veces somos tercos y no nos gusta, y sabemos que lo que estamos haciendo es malo, no le gusta a mi esposa, y entonces si fuera eso lo hacemos. Pero necesitamos que colocar nuestra esperanza en ¿quién? En Cristo. Nuestra única esperanza es ¿quién? Cristo Jesús. Por eso en esta hora, miren lo que dice la palabra en 1 de Pedro 1:3, yo se lo leo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Qué nos ha hecho nacer? A una esperanza que viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Necesitamos renacer, nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es que cambiar, transformar que primeramente nuestra mente y nuestro corazón. Por eso, hermanos, estamos diciendo y estamos primeramente orando. ¿Por qué? Para que nos enamoremos de la palabra de quién, de Dios. No la palabra de un hombre, no por una institución, no. Adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único que cambia y transforma nuestras vidas. Dale ese aplauso al Señor, dígale: sí, Señor, es el único que puede cambiar y transformar nuestras vidas. Pero necesitamos, hermano, mirar entonces nuestro primer punto, que es tener que confianza. Es tener que confianza en quien, el autor y consumador de la fe. Necesitamos ser renovados y transformados. ¿Qué necesitamos renovar? Nuestra mente, nuestro corazón, renovar nuestras vidas, hermanos. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Conocemos la palabra? Sí, por eso digo, necesitamos el conocimiento, pero necesitamos enamorarnos de esa palabra y enamorarnos de Dios para poder cambiar. Romanos, miremos lo que dice la palabra en Romanos, lo que Dios nos quiere hablar. Romanos 15:13, es Romanos 15:13. Dice Romanos 15, sí. Romanos sí, que hoy 5, pero discúlpenos, es 15. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo ¿qué? Gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos tener entonces nosotros? Primero necesitamos que confianza en quién, en Dios. Por eso preguntaba: ¿cuántos de nosotros hemos pasado por momentos difíciles? Perder ser queridos, hemos perdido tal vez el trabajo, hemos perdido alguna situación, ¿verdad? En la economía, en las finanzas. Pero ¿qué dice la palabra? Nada de esto nos podrá apartar del amor de Dios. Porque el Señor, ¿qué nos separará del amor de Dios? Nos pregunta la palabra. ¿Habrá algo que nos separe del amor de Dios? Angustia, tribulación, muerte. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Pero sabe que algunos, tristemente, sí los separa. No es que no me saludaron, no es que no me llamaron, no es que no me visitaron, no es que no hay que hacerlo. Claro, hay que hacerlo, pero algunos por eso que prefieren irse, se van. ¿Y dónde está? No, es que no lo saludaron. No, otros nos han dicho: pastor, es que hemos estado enfermos. Sí, pero no avisan, no sabemos. Oiga, hay que avisar, sí, claro, cuando alguien está enfermo, cuando necesita. Por eso vamos a ver ahora más adelante que necesitamos: busque apoyo, hermano, busque sus líderes, llámelos, búsquelos. Por eso entonces estamos entendiendo, hermanos, en esta mañana que lo primer punto es que nosotros necesitamos que tener confianza en quién, en Dios, el autor y consumador de la fe. Pero esa confianza, hermanos, que tenemos también nosotros, mire que el segundo punto dice: el peligro de perder la esperanza. ¿El peligro de perder qué? La esperanza. Porque la esperanza no mira las cosas de este mundo, sino mira las cosas espirituales. ¿Qué hace la esperanza?
no mira que las cosas de este mundo, sino mira las cosas más allá. Claro, hay que prepararnos, sí, hay que estudiar, sí, trabajar, sí, pero colocando nuestra confianza en ¿quién? En Cristo Jesús. Entonces, antes de mirar este punto y de ver el peligro, tenemos que entender qué es la esperanza. Dígale a su hermano, dígale, la esperanza produce alegría, y dale una sonrisa. Dígale, la esperanza produce ¿qué? Alegría. ¿Qué produce la esperanza? Alegría, gozo, paz, confianza. Me dice, confianza en un acontecimiento futuro. Eso, una esperanza bíblica fundada es nuestra fe en Cristo. Es fuente de felicidad. Dice que es fuente de felicidad inefable. ¿Y qué es inefable? Que no se puede explicar con palabras. Eso es esperanza. Por eso preguntábamos, ¿en quién está fundada nuestra esperanza? Debe estar fundada solamente en ¿quién? En Cristo Jesús. Pero hay peligros. Miremos un momentico lo que vamos a mirar al profeta Habacuc, uno de los profetas menores, Habacuc. Y mire que nuestra adoradora Tatiana mencionó y leyó también Habacuc. Hay un mismo espíritu, y hay un lindo espíritu en esta mañana que nos guía y que nos dirige, ¿verdad? Y cuando ella en el primer servicio dio un testimonio y dijo, estamos pasando por una situación difícil con su esposo, pero dijo, pero aunque la higuera no florezca y no haya vides, con todo yo que me alegraré en quien, en el Señor, basada en esta palabra de Habacuc. Y entonces el peligro de perder la esperanza está aquí en Habacuc. Habacuc capítulo número 1. Habacuc es un profeta menor. ¿Sabemos por qué es profeta menor? ¿Por qué se le llama profeta menor? Porque hay profetas mayores y profetas menores. Hay profetas mayores como Daniel, como Ezequiel, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son profetas que mayores, pero hay profetas menores también en esta hora. Y entonces, como Habacuc, ¿sabe por qué? No es porque sean menores en rango o menores en la espiritualidad, no, porque escribieron cortico. Entonces, por eso se llaman profetas menores, porque Habacuc solamente tiene 3 capítulos. Y el capítulo 1 y el capítulo número 2 nos hablan de un diálogo entre Dios y Habacuc. ¿Usted ha tenido diálogos con Dios? Hemos tenido diálogos todos los días, amén, amén, Willy. Todos los días tenemos diálogo con Dios, ¿verdad? Pero Habacuc está en un momento histórico difícil, cuando ya vienen por ellos y van a ser llevados cautivos, ¿verdad? Y entonces Habacuc está esperando que el imperio asirio vienen con los caldeos y se levante el rey Nabucodonosor y los va a llevar cautivos. Pero Habacuc tiene una charla con Dios, como tal vez nosotros en esta mañana podemos tener una charla con Dios. Y dice el versículo 2, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Hay un reclamo, ¿verdad? Hay un reclamo del profeta Habacuc. Y entonces tenemos que entender en esta mañana, Habacuc traduce el que abraza, el que cobija. Eso quiere decir Habacuc, escrito más o menos sobre el 612 antes de Cristo, escribió Habacuc. Y Habacuc, un hombre de Dios, un profeta, no, está acá delante de Dios. Y Habacuc no le está hablando al pueblo, no le estaba hablando a su pueblo que va a ser ya tomado y lo va a llevar cautivo al pueblo de Judá, pero está haciendo un diálogo con Dios, como usted y yo podemos tener un diálogo con Dios. Pero hay un reclamo. Él está diciendo, ¿hasta cuándo, oh Dios, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás, dice la palabra. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción, violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Y tal vez nosotros en esta mañana, ¿alguien ha tenido esa contienda con Dios? ¿Alguno? Y usted ha dicho, ¿por qué a mí? Tal vez en esta mañana tenemos que decir, oiga, reflexionar y decir sí. Le hemos dicho, Señor, ¿por qué a mí?
Cuando usted tal vez perdió el trabajo, está pasando una situación difícil, perdió un ser querido, usted dice: ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otro? ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué si yo me esfuerzo, lucho, trabajo, y por qué las cosas no salen? ¿A alguien le ha pasado que no le salgan las cosas bien? ¿A alguien le ha pasado? Ahí está. Y entonces comienza a tener un diálogo entre Habacuc y Dios. Y Habacuc dice: ¿hasta cuándo, Dios? Podríamos decir que algo fuerte, ¿verdad? De cómo le habla a Dios. Diré: oye, ¿usted cómo le habla así a Dios? ¿Usted por qué le va a hablar así? Pero es que él tiene un dolor, y está sabiendo que su pueblo, y estaba viendo que su mismo pueblo estaba fuera de la voluntad de Dios. Y dice que el pueblo había pecado y estaba fuera del concepto de Dios. Y entonces dice la palabra, capítulo número 1, versículo 6, desde el 5 podemos leer. Dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no lo creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Dice: y toda ella vendrá a la presa. Y todo este pueblo, Habacuc confronta a Dios, le dice: Señor, ¿hasta cuándo? Y Habacuc no entendía: ¿cómo así que Dios va a traer un pueblo impío como los asirios, los caldeos, y los va a traer para castigarnos a nosotros? Dice que el pueblo de Dios podrá levantar hombres y mujeres que a veces no entendemos por qué Dios, y Habacuc no lo entendía. Señor, ¿por qué? Porque ¿hasta cuándo vamos a ver este oprobio? Y el Señor dijo: no, déjenlo, porque él es mi siervo, hablando de Nabucodonosor. Y uno dice: pero ¿cómo si era un matón de nuestras épocas? Pero a esos hombres los usó Dios para que abramos nuestros ojos. Y eso es lo que la palabra nos quiere hablar hoy, en esta mañana. ¿En quién está fundamentada nuestra esperanza? Nuestra esperanza debe estar fundamentada en quién: en Cristo Jesús. Y conforme estamos leyendo, aunque la higuera no florezca, aunque usted no vea las bendiciones de Dios, aunque usted tal vez haya enfermedad, haya problemas, haya situaciones difíciles, aún con todo yo me alegraré en quién: en Jehová, el autor y consumador de la fe. El Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Que hizo todas las cosas. ¿Será que ese Dios no nos puede bendecir a nosotros? ¿Será que ese Dios no puede traer un aumento en la bendición, en la economía, en la finanza? Sí, pero necesitamos rendirnos primeramente delante de Dios. Y Habacuc está ahí peleando con Dios. Pero dice la palabra que el capítulo 1 le reclama a Dios, y el capítulo 2 viene la respuesta de Dios. Y dice, versículo 2 dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra, y el que la leyere en ella, aunque la visión tardare. Mira, aunque la visión tardare, aún por un tiempo más, se apresurará hasta el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y entonces, aunque la visión tarde, aunque tal vez ese milagro que estás pidiendo, esa bendición que estamos pidiendo, se demore, ahí está la bendición de Dios. Ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios. Y Dios nunca nos va a dejar solos. Dice la palabra que Dios siempre estará ¿con quién? Con nosotros. Pero la pregunta es: ¿le creemos a Dios? Cristo, nuestra única esperanza es en Él. Y entonces está ahí Dios argumentando y diciéndole: aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por su fe vivirá. El justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Escribió Habacuc, hablando con Dios. Pero mire que dice Habacuc: Señor, ¿hasta cuándo? Hay una queja. Pero Dios, en el capítulo 2, hay 2:6, dice: no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmo contra él, y dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. Injusticia social. Mire,
Habacuc le está haciendo un reclamo. ¿Era justo? Sí, hasta donde podríamos entender. Era un reclamo justo. Señor, ¿hasta cuándo vamos a ver estas injusticias? Y Dios le dice, sí, un momentico, puede que usted tenga razón, pero hay que tengo contra ti. Y entonces Habacuc escucha a Dios. Ay del que multiplica lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre su prenda tras prenda? No se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que harán temblar, y será despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. Y ha habido injusticia social, había hecho el pueblo de Dios. Y viene el segundo ay, en el versículo 9. Ay del que codicia injusta ganancia, dice la palabra, para poner en alto su nido y para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste mucho los pueblos, todo para su casa, todo para mí, nada para los demás. Y Dios le dice ay. Y tiene un tercer ay en el versículo 12. Ay del que edifica la ciudad con sangre. Había violencia, había injusticia social, sí, todo lo querían para ellos. Y en el tercero había violencia. Tal vez si esto lo pudiéramos leer, ¿verdad?, a nuestros políticos, no hay diferencia, ¿verdad? Igualito, dice mi hermana. Y hay veces también nosotros, porque le está hablando al pueblo de Dios. No le está hablando a un pueblo impío, Dios le está hablando a un pueblo de Judá, al pueblo de donde nacerá el maestro. Y dice: ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Le está diciendo Dios. La tierra será llena del conocimiento de ¿quién? De Dios. Y viene entonces el cuarto ay en el versículo 15. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que acerca tu hiel y la embriagas para mirar su desnudez. El que humilla a ¿quién? A su prójimo, al que habla mal de su prójimo. ¿Hablamos mal de los demás, sí o no? Sí, claro. Tenemos que reconocerlo en esta mañana. Hablamos mal de los líderes, de los pastores, de los siervos, entre los pastores, la familia se habla mal, ¿verdad? Y a veces no queremos, pero sí somos de los que decimos: ¿hasta cuándo, oh Dios? Y le reclamamos a Dios que Dios nos bendiga, que Dios nos tiene que dar, que Dios nos tiene que hacer. Por eso dice: ¿hasta cuándo? Y Dios dice: pero un momentico, sí, pero yo tengo unos ay contra ti. Y ahí es cuando tenemos que bajar la cabeza y decirle: Señor, perdónanos, perdónanos, Señor, porque hay unos ay que Dios tiene también contra cada uno de nosotros. Por eso al inicial le decía: el primero que tiene que cambiar, ¿quién es? Yo soy el primero que tengo que cambiar. Si yo soy de los que digo: no, hasta que no cambie mi esposa, hasta que no cambie mi familia, mis hijos. No, es ¿quién? Soy yo el primero que tengo que cambiar. Si quiero que mi familia cambie, usted debe cambiar primero. ¿Quién es el primero que tiene que cambiar? Soy yo. Por eso en esta mañana nosotros tenemos que entender lo que Dios, el diálogo entre Habacuc y Dios. Habacuc le dice: Señor, tengo un reclamo. Y Dios le dice: sí, espera un momentico. Y sigue diciendo el versículo 14: ay del que da de beber a su prójimo, y de ti acercas tu hiel, le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta será tu gloria, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti. Mira el 18, dice: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de la fundición que enseña que mentiras, para que haciendo imágenes mudas confíen en el hacedor de la obra. Y eso es, en el versículo 19 está el quinto ay, que es idolatría. Ay del que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? Y aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Había también que idolatría, que tenía Dios contra su pueblo. Había injusticia social, todo lo querían para ellos. Había violencia,
había humillación, maltrato, pero también había idolatría. Y entonces Habacuc está ahí delante de Dios. Y entonces está el versículo 3, el capítulo 3, porque no son sino 3. El diálogo de Habacuc le dice, y tiene que Habacuc orar, como también nosotros en esta mañana. Y dice capítulo 3 versículo 1, dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de qué, de la misericordia. Y a eso también tenemos que decirle nosotros: Señor, acuérdate, ten misericordia de quién, de nosotros, porque Cristo es nuestra única esperanza. Debemos hacerla en esta mañana, tener esa oración en nosotros. Y Habacuc estaba ahí y le había hecho reclamo a Dios, entendiendo que él tenía la razón. Pero Dios nos dice: oiga, espere, que hay unos ahí. Esos hay también. ¿Cuántos hay en nuestras vidas? De nuestro pecado, de cosas tal vez escondidas, tal vez cosas que se hacen, que tal vez se cree que nadie ve, pero Dios sí está viendo. Que decimos, que hacemos. Y digo hacemos porque todos estamos. No solamente porque es fácil decir: es que lo que ustedes hacen, el pecado. No, estamos todos. Por eso tenemos que venir en esta mañana y decirle: Padre, perdónanos. Y entonces Habacuc tiene que agachar su cabeza y decir: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas, no haya ingresos, no haya tal vez la salud, no haya tal vez lo que yo quiero, no haya tal vez por lo que estoy orando y pidiendo, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuántos nos podemos gozar en Dios en esta mañana y decirle: Padre, nos gozamos? Dele ese aplauso al Señor, dígale: sí, Señor, sí, Señor. El peligro de perder la esperanza. Entonces, a veces, ¿qué trae desesperanza en nuestras vidas? La economía, la enfermedad. ¿Qué trae desesperanza? A veces las deudas, a veces la falta de perdón también, ¿verdad? ¿Qué trae desesperanza? Enfermedad, situaciones difíciles. La desesperanza significa estar sin salida, estar completamente perdido, sin recursos. Eso es la desesperanza. ¿Qué hace la desesperanza? Mire, la desesperanza deshonra a Dios, porque no hemos puesto nuestra confianza en Dios. Cuando nosotros dudamos y empezamos a confrontar a Dios, entonces deshonramos a Dios, rechazamos las escrituras y perdemos ¿qué? Nuestra fe. ¿Perdemos qué? Nuestra fe. Y en esta mañana tenemos que decirle: Señor, aquí estamos. Necesitamos ser fortalecidos, Dios, en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Porque el punto 3 nos dice: estimula los conflictos. La desesperanza estimula los conflictos y los pleitos y la amargura. Miremos lo que escribe el salmista, el número de los Salmos, número 22. Libro de los Salmos, vamos rápidamente. Salmo 22, 1 y 2. Dice la palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Dice la palabra: salvación mía. Dice: y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche también, y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Los conflictos, la desesperanza trae en nosotros conflictos y trae amargura. Y eso está escribiendo el salmista David. David, un hombre como nosotros, que Dios dijo: es conforme a mi ¿qué? Conforme a mi corazón, dijo Dios. Pero él también está diciendo: ¿por qué me has desamparado? Hombres iguales a nosotros, a usted, a mí, que también le decimos: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué el trabajo? ¿Por qué la situación económica? ¿Por qué no puedo sobresalir? ¿Por qué no voy adelante? Y entonces también dice: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?
Dios mío, clamo de día y de noche y que no me escuchas. Y a veces también nosotros podríamos decir lo mismo. Y después dice el salmista ahí en el capítulo 42 versículo 5, Salmo 42, 5, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Qué dice la palabra? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pero si decimos: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Qué existe en nuestra alma? En nuestra alma están ¿qué? Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos están ahí también. Tal vez usted, algunos terminaron con el novio, la novia, ¿verdad? Y están pasando por una pena, un dolor, una tristeza. Pero la pregunta es: ¿usted le pidió la voluntad de Dios? Y algunos pasan situaciones difíciles en los hogares porque nunca le pidieron la voluntad a Dios. Por eso necesitamos decirle a Dios: aquí estamos, Señor. Necesitamos hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Pero nos cuesta. Por eso el salmista escribe, ¿no? Y está ahí diciendo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí, dice la palabra. Diré a Dios en versículo 9: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, y mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Y eso es lo que mucha gente nos afrenta, ¿no? Y nos dice: ¿dónde está qué? ¿Dónde está su Dios? Usted que va a la iglesia allá cada domingo, usted que ofrenda, que diezma, usted que está allá, ¿por qué le pasa esto? ¿Dónde está su Dios? Y mucha gente nos puede confrontar de esa manera. ¿Dónde está su Dios? Pero nosotros, nuestro Cristo es nuestra única esperanza de fe. Claro, luchamos, trabajamos, tenemos que ser los mejores, sí, esperando en Cristo Jesús. Tal vez por eso a veces no somos agradecidos con Dios. Dios nos bendice y Dios nos da, y a veces Dios tiene que decir: ay de ti, tengo contra ti esto, tengo contra ti. Y a veces perdemos las bendiciones de Dios, ¿verdad? Por eso en esta mañana estamos entendiendo lo que Dios nos quiere decir en esta hora. Me dice lo que dice la palabra en Romanos 8:35: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios. Romanos 8:35. Escribe el apóstol desde el versículo 31, usted lo puede leer hasta el 39. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo. La pregunta es: ¿nosotros estamos seguros que nada nos podrá separar del amor de Dios? Pueden venir tiempos difíciles de persecución, ¿verdad? Tiempos difíciles. En estos días han pasado películas por el nacimiento del Señor, y cuando es Semana Santa, ¿verdad? Tenemos que nosotros en esta hora mirar cómo aquellos que aman a Dios sinceramente no tienen problema de entregar sus vidas. Como familias enteras, papá, mamá, hijos tomados de la mano, entraban al circo romano cantando y adorando a Dios, al ser devorados por las fieras. ¿Sabían que iban a morir? Sí, pero no tenían problema. Dijo: no, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que el Señor está con nosotros todos los días. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo que me recogerá, me cambiará, me ayudará, me fortalecerá. Cambiará nuestras vidas cuando dependemos de ¿quién? Del Señor. Por eso estamos diciendo: Cristo, nuestra única esperanza está en Él. Entonces nosotros, por eso estamos diciendo en esta hora, muchos de nosotros culpamos, a veces le echamos la culpa a Dios. Y ese sería nuestro cuarto punto. Miremos un momentico lo que nos dice la palabra en Jueces, libro de los Jueces. Jueces capítulo número 6 nos habla de un hombre llamado Gedeón. Jueces capítulo 6. Dice la palabra que desde el versículo 1: los hijos de Israel hicieron lo malo
¿Qué hicieron los hijos de Israel? Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban y les robaban todo lo que ellos habían producido. Y entonces Gedeón se levanta también y le dice, mira el versículo 6:12 dice: y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Había una queja también, otro hombre que se estaba quejando, ¿verdad? Y hay muchas historias, como Habacuc y Gedeón. Gedeón dice: Señor, si todo eso fuera verdad, lo que nos han contado, que Dios hace maravillas, que Dios abre dizque el mar, que Dios hace de una peña sacar agua, que de la nada envía codornices, ¿verdad? Y maná, pan. Si eso fuera verdad, porque algunos piensan que la palabra de Dios son cuentos, son historias. Y entonces está Gedeón también ahí confrontando a Dios, diciéndole: Señor, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas? ¿Acaso nosotros también no lo hemos hecho tal vez alguna vez? De confrontar a Dios, decirle: Señor, ¿dónde están tus maravillas, Señor? Pero sabemos de lo que Dios hace en cada vida. Nos falta tiempo, hermano, aquí en la iglesia. Muchos de ustedes se han acercado a decir: pastor, queremos dar testimonio de lo que Dios ha hecho, las bendiciones que Dios da. Y a veces no se alcanza, el tiempo no da. Hermano, qué pena, porque venga el miércoles, venga otro, porque los domingos no alcanzamos. Pero qué bueno fuera tener un servicio de gratitud. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos decimos a Dios amén, gloria a Dios? ¿Cuántos hemos recibido milagros de Dios? Dale ese aplauso y dígale: sí, Señor, hemos recibido milagros de Dios, bendiciones de Dios. Y ahí estaba Gedeón. Habían hecho lo malo delante de Dios, pero el Señor dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre, dice la palabra del Señor. Y Gedeón le creyó ¿a quién? A Dios, y comenzó a hacer la voluntad de Dios, y trajo un ejército poderoso, ¿verdad? Pero Dios le dijo: no es con hombres, no es con la fuerza, sino que es con ¿qué? Con mi espíritu. Es con el Espíritu Santo de Dios que Dios hará que cambiemos, que seamos renovados, que seamos transformados. Es por el poder de ¿quién? De Dios, a través de su Espíritu Santo. ¿Necesitamos darle libertad al Espíritu Santo? Sí, amén. Dijimos en esta mañana que necesitamos conocimiento, estudio de la palabra. Necesitamos amar la palabra, necesitamos obedecerla, pero necesitamos el Espíritu Santo para que nos ayude. Y nos ayude a amar la palabra y a ser transformados por el poder de Dios. Por eso estamos viendo hombres que se quejaron delante de Dios, pero Dios les tuvo una respuesta. Dijo: con tu fuerza. Y entonces Gedeón dijo: no, pero si yo soy el menor de todos, soy pobre. Comenzó a menospreciarse. Había perdido la esperanza en Dios. Y eso es lo que Dios quiere fortalecernos en esta mañana. Que volvamos nuestros ojos a Cristo Jesús, que volvamos nuestros ojos al Señor. Y tenemos que entonces mirar nuestro quinto punto. La desesperanza quiere la solución ahora mismo, se afana y quiere decir: no, hagámoslo ya, es ya que quiero la solución, Señor. Y entonces tenemos que entenderlo. Y quiero que miremos qué tenemos que hacer para concluir. ¿Qué tenemos que hacer? Miremos la conclusión en esta mañana en 5 puntos. Quiero que usted los escriba. Si usted los puede escribir, nuestros hermanos allá en YouTube, en Facebook, pueden escribirlos. Escriba estos puntos, porque es la conclusión. ¿Qué tengo que hacer para mejorarlo? Para
no caer en la desesperanza, sino vivir en la esperanza. El primer punto es: nuestra esperanza no debe estar basada en cosas temporales. Dice 2 de Corintios 4:18, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, mas las que no se ven son ¿qué? Eternas. Claro, tenemos que trabajar, tenemos que luchar, sí, pero necesitamos tener nuestra fe y nuestra esperanza ¿en quién? En Cristo Jesús. Nuestra esperanza debe estar en Él. No coloquemos nuestra mirada en las cosas temporales que se pierden, no. Coloquemos nuestra mirada en las que no tienen vida y vida eterna. Por eso 2 Corintios 4:18 nos habla a nosotros. Y el segundo punto dice: nuestra esperanza debe estar basada ¿en quién? En Cristo. Él es el fundamento inamovible de nuestra fe, es en Cristo Jesús. No nos preocupamos, no nos debemos preocupar del próximo año, de lo que viene, que traerá, porque el Señor seguirá siendo fiel. ¿Cuántos lo creen? Dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Porque la esperanza es tener que gozo. Dígale, no se le olvide que la esperanza es gozo. Dígale a su compañero, dígale, no se le olvide que la esperanza es gozo, es alegría en Cristo. Y el Dios de esa esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y el tercero es: busquemos ¿qué? Busquemos la presencia de Dios. Busquemos, ¿verdad? Aquí para que usted lo tenga, ¿verdad? En la primera son 5 puntos. El primero: nuestra esperanza no debe estar basada en, en cosas temporales, sino en las eternas. Nuestra esperanza está basada en Cristo Jesús. Busquemos la presencia de Dios. Busquemos. Dice el Salmo, ¿verdad? El Salmo 34:17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra ¿de qué? De todas ¿qué? De algunas, de todas que sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿A quién está cercano? A los quebrantados de qué? De corazón. A los que en esta mañana podemos decirle: Señor, perdónanos, ayúdanos. Mi esperanza la pondré en Cristo Jesús, no en los negocios, no en lo que me da el mundo, no. Mi esperanza está puesta y mis ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. El que dio su vida en la cruz del Calvario fue Jesús. El único que fue a la cruz del Calvario fue Cristo. Por eso tenemos que mirar. Miremos el cuarto punto, ¿verdad? Para que nos ayude. El cuarto y quinto. Cuarto punto: busque la ayuda de sus líderes. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Busquemos la ayuda. Busque la ayuda de sus pastores, de sus líderes. Busque la ayuda de una persona profesional que tal vez sus problemas. Muchas personas no acuden a la iglesia porque es que no quiero que el pastor sepa, no quiero que el líder sepa qué es lo que me está pasando, los problemas que tengo, y entonces prefieren callar y seguir con el problema año tras año. Algunos en sus parejas, sus matrimonios, muchos viven en habitaciones diferentes. En una habitación vive el uno, el otro, otros viven en camas separadas, y guardamos un cierto que protocolo, porque ¿qué dirán? No, sí, nosotros vivimos juntos, pero cada uno que aparte. ¿Pasa o no pasa? Es el Dios de mi salvación, y a veces nos cuesta. Busque la ayuda de Dios, busque la ayuda de líderes, busque la ayuda de hombres. Y si usted tiene que pagar, invierta en un profesional para que tal vez le ayude, un psicólogo, ¿verdad? Hay muchos psicólogos cristianos, psiquiatras cristianos, gente que no le va a hablar locura ni le va a dar cosas no, pero te va a ayudar y hay que solucionar. No pasemos otro año con los mismos problemas, los mismos conflictos, las mismas situaciones, porque le queremos decir: Señor, ¿por qué esto no sale? ¿Por qué esto está mal? Y Dios dice: ay, tengo un ay contra ti. ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no te renuevas? ¿Por qué no eres transformado? Necesitamos ser renovados y transformados por Dios. Y quinto dice: busque la voluntad de Dios. Necesitamos buscar ¿qué? La voluntad de Dios y no la mía. La mía es: Señor, yo quiero esto y lo quiero así, de este color, y quiero esto, pero que sea tu voluntad.
Oramos así: Señor, que se haga tu voluntad. Es que este muchacho, esta chica me gusta, es con esa sí me casaría, pero es la voluntad de Dios. Entonces, ¿verdad? Señor, que se haga conforme a que tu voluntad es mejor. Busca la voluntad de Dios. Primera de San Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre permanecerá el Señor con nosotros. Este es un tiempo precioso, hermano, que necesitamos venir delante de la presencia. Miren lo que dice la palabra en Lamentaciones, para terminar en esta hora. Lamentaciones 3:21 al 26 dice: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Dios, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio en la salvación de Dios. ¿Cuántos vamos a esperar en el Señor? Que nuestra desesperanza por lo que pasó se quede atrás y hoy podamos decir: Cristo, nuestra única esperanza. Coloquémonos de pie, iglesia, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Coloquémonos de pie, ¿verdad? Digámosle: Señor, tal vez nosotros también en esta mañana, Padre eterno, como Habacuc: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Y el Señor tendrá que decirnos: pero es que hay unos ayes contra ti. Y entonces nosotros también tendremos que bajar nuestra cabeza y diremos: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, Señor, aunque tal vez la economía no sea la misma, y tal vez, Padre, el trabajo, tal vez la situación, la salud, problemas, deudas, ¿verdad? Pero la palabra dice: pero con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Padre, en esta mañana, Señor, nosotros venimos delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, guíanos, dirígenos, Padre eterno, Señor. Padre, en esta mañana primeramente te queremos pedir perdón. Allí en casa también pídele perdón a Dios. Nuestros hermanos que están allí en YouTube, en Facebook, tal vez descansando, también tome un momento y dígale: Padre, perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros hierros, Señor. También nos hemos equivocado, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Perdónanos, Señor. Sabemos que también tienes ay contra nosotros. Perdónanos, Señor, Padre, y ayúdanos para hacer tu voluntad, Señor. No queremos pasar, Padre amado, Señor, a un nuevo año con los mismos problemas, las mismas dificultades, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Bendícenos, porque el Señor dice: yo soy el Dios de tu esperanza, la esperanza para tu matrimonio, tu esperanza para tus hijos, la esperanza para tu familia, la esperanza para tu economía. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Padre, ayúdanos a colocar nuestros ojos solamente en ti, Padre, en el autor y consumador de la fe. Padre, fortalece nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón. Renueva y transforma nuestras vidas, Padre amado, Señor. Ayúdanos a entender en esta mañana, Señor, que el primero que tengo que cambiar soy yo. Si quiero que mi familia cambie, si quiero que mi entorno cambie, si quiero que mi empresa, mis vecinos cambien, el primero que tengo que cambiar soy yo. Padre, ayúdanos, porque es más fácil decirlo que hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús te entregamos este tiempo, Señor, y te entregamos esta mañana, Señor. Renueva un espíritu recto dentro de nosotros, Señor. Guíanos y dirígenos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Fuerte ese aplauso al Señor en esta mañana, en el nombre de Jesús. Buenos días, mis amados, Dios les bendiga. Oiga, si es para el Señor